Hoy, entre los resumo así nomás de bajo presupuesto. El Capitán América turco, que en realidad no se llama así, pero la película tiene un nombre que no puedo pronunciar. Y para serles sinceros, es la primera vez que les resumo algo sin haber entendido mucho de lo que pasó, porque la película está en turco y no encontré subtítulos. Pero bueno, interpreté lo que pude. No es muy complicada tampoco. Esta obra turca del 73, que no cuenta con los derechos legales de los creadores de los personajes, nos narra la historia del Capitán América, que por algún motivo ejerce su profesión en Turquía, muy lejos de América. Acá el Capi no tiene escudo, pero sí tiene unas camisas floreadas muy simpáticas que usa sin vergüenza. İyi haberler var mı? Sahte dolar basılan yeri bulduk. Tam bu adamlar malları almaya gelmişler. Öyleyse çıngar çıktı. Así como tampoco tiene vergüenza de llegar a las misiones en auto y de cambiarse adelante de todos. Yatı elden kaçırmayalım. Sana başarılar. Sana da. Su único poder pareciera ser parar balas. Y obviamente pelear. Y el misterioso poder de balancearse en cosas que aparecen oportunamente en la escena. En esta película el Capi va a tener un compañero muy interesante. Iron Man, no. Hulk, tampoco. El Santo. Sí, el luchador mexicano que ahora reside en Turquía. Él tiene costumbres muy raras a la hora de vestirse. Cuando anda en público va sin la máscara, cosa que no debería pasar. Cuando se baña usa calzoncillos, cosa que no debería pasar. Y cuando se infiltra usa el traje, cosa que no debería pasar porque llama más la atención. Además le gusta meterse cosas en la entrepierna. Acá también tiene grandes habilidades para la lucha, como nos demuestra cuando pelea con unos karatecas fanáticos de tirar onomatopeyas. Y te estarás preguntando, ¿de qué mierda trata esta película? Bueno, de algo muy simple. Ellos tienen que detener a un villano. ¿Pero quién es el villano? ¿Thanos? ¿Ultron? No. Cuando te diga te vas a caer de ojete. El villano es nada más, ni nada menos, ni nada más que el mismísimo Spider-Man. Adiós, mafia. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. To web any size, catch your steeds, just like flies to him. Life is a great big day, wherever there's a hay, you'll find a Spider-Man. Sí, Spider-Man con traje verde. Lo único que tiene de Spider-Man es el nombre, porque ni tira telarañas ni trepa paredes. Su gran poder es correr, porque corre mucho. Örümcek. Su objetivo en esta película es robar estatuillas porque le gustan mucho las estatuillas. Şunun güzelliğine bak Nadia. Gerçekten çok güzel sevgilim. Her biri 100 binler değerinde. Amerika'daki milyonerler sinek gibi üşüşecek bunların başına. Y para conseguir estatuillas es capaz de todo. Capaz de pasarse un rato largo ahorcando una piba que se estaba bañando. O capaz de matar a otra piba que también se estaba bañando. Eso es medio parecido a Psicosis. Bueno, en un momento pasa esto. Hepsinin resimlerini çekmiş. El VHS salta. Y de repente parece un viejo atado que no sé quién es ni por qué lo ataron ahí. Pero supongo que será el dueño de alguna estatuilla, qué sé yo.
Y Spider-Man lo mata de la forma más cruel y ridícula que encontró. Le pone unos tubos en los ojos y después le manda un cobayo por adentro. Yemin ederim adresleri kimseye söylemedim. Bağışla şef, suçsuzum. Suçsuzsun ha? Y el cobayo mata al tipo. ¿Entienden? Lo mata. Y lo último que tengo que decir de Spider-Man es en relación a su vida sexual. Él tiene una novia y cuando garchan, Spider-Man se saca la máscara. Pero eso no es lo raro. Raro es lo que pasa mientras cogen. ¿Notaron algo fuera de lugar? ¿A nadie le llamó la atención esos muñecos que aparecen de la nada? ¿Por qué? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué Spider-Man tiene las pestañas tan largas? ¿Por qué se pintan los ojos de blanco? En fin, cuestión que el Capi y el Santo quieren detener a Spider-Man porque no le caben los ladrones de estatuillas. Yeni bir örümcek cinayeti. Çalınan bir şey var mı? Evet, çok kıymetli bir biblo ortada yok. Entonces se juntan los tres a pelear, protagonizando el crossover más ambicioso de la historia. El Capitán América, el Santo y Spider-Man. Chupala Infinity War. ¿Viste que te dije que Spider-Man no tenía poderes? Bueno, te mentí, porque tiene el poder de clonarse. Pero es raro porque, por ejemplo, acá el Capi está peleando con Spider-Man, pero cuando lo noquea aparece otro Spider-Man, y el primer Spider-Man deja de ser Spider-Man. Cuando mata al segundo aparece un tercero y el segundo deja de ser Spider-Man. No sé, eso no me quedó claro. Porque podrían atacarlo todos los clones juntos, pero no, elige ir de a uno. Y encima, en vez de atacarlo por sorpresa, le avisa que está ahí riéndose. Al final lo terminan matando de una vez y para siempre, y parece que lo matan posta. Y bueno, y como esta película dura 1 hora y media, el resto se rellena con 2 momentos musicales. Un desfile. Y con muchas peleas, porque posta que tiene muchas peleas y coreografiadas para la mierda. La cosa termina con el Capi, el Santo y esa chica re contentos, pero, aparece Spider-Man. ¡Ah, qué susto, chabón! Sos un pelotudo. Ahora sí, con Spider-Man bien muerto, todos viven felices para siempre. Esto fue el Capitán América turco resumido así nomás. No te vayas acá sin pegarle una me gusteada y una suscribida y una compartida y una retuiteada y subí a Instagram una foto tuya viendo el resumen colgado de algo como el Capitán América. Y después de hacer todo eso... Go tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah!